Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación en el mundo del espectáculo. Estamos hablando, por supuesto, de una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, Demet Özdemir y Can Yaman. Ustedes saben que siempre tratamos de traerles la información más jugosa y, sobre todo, analizada con detalle, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a intentar desentrañar algo que ha estado un poco en la sombra, algo que muchos nos preguntamos: ¿cuál fue la reacción secreta de Demet Özdemir tras su ruptura con Can Yaman? Sé que esto genera muchísima intriga y créanme, hemos recopilado información y hemos intentado hilar fino para poder presentarles una perspectiva lo más completa posible. Si son fans de estos actores o simplemente les encanta el mundo de las celebridades y sus historias, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyarnos para seguir creando contenido para ustedes. ¡Vamos allá! Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una auténtica montaña rusa mediática. Desde que se conocieron en el set de Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Sus seguidores más fieles, y de hecho la gran mayoría del público, se ilusionaron con la idea de que esos dos talentosos actores pudieran construir algo duradero. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, las apariciones públicas, todo alimentaba el romance y hacía que el mundo entero se enamorara de la pareja. Parecía que estábamos ante un cuento de hadas moderno, de esos que nos encantan ver en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del estrellato, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde fuera. La ruptura llegó de forma relativamente sorpresiva, o al menos eso se percibió desde el exterior. No hubo, al menos públicamente, grandes escándalos ni comunicados dramáticos. Simplemente un día la noticia se hizo oficial, o más bien, se dejó de negar lo que ya se intuía. Y ahí es donde empieza nuestra indagación. Cuando una relación tan mediática y tan esperada termina, es natural que surjan un montón de preguntas. ¿Cómo se sienten los protagonistas? ¿Qué pasó realmente? Y en particular, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir? Porque aunque Can Yaman también es una figura muy seguida, en este caso particular, la atención se ha centrado mucho en la reacción de ella. Quizás porque su figura se percibe en ocasiones como más reservada, o porque su trayectoria artística ha sido un poco diferente en cuanto a exposición mediática. Y aquí es donde entra el concepto de reacción secreta. No hablamos de algo que ella haya ocultado intencionadamente para hacer daño o para crear un misterio, sino de esas reacciones que no se hacen públicas de inmediato, que se viven en privado, que se manifiestan en pequeños detalles o en la forma en que una persona continúa con su vida después de un evento significativo. Los medios de comunicación turcos y posteriormente los internacionales se volcaron a buscar pistas, a interpretar cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y es ahí donde empezamos a notar ciertos patrones. Una de las primeras cosas que se observó, y que muchos interpretaron como una señal de fortaleza y resiliencia, fue la rapidez con la que Demet Özdemir pareció volver a centrarse en su carrera. En lugar de recluirse o de manifestar públicamente su dolor, lo que se vio fue un profesionalismo impecable. Continuó con sus proyectos, se dedicó a su trabajo con esa dedicación que siempre la ha caracterizado. Esto para muchos fue la primera muestra de su reacción secreta, una manera de canalizar la energía, el desengaño o la tristeza a través de la acción y el compromiso con lo que ama hacer. Es como si hubiera dicho: esto ha pasado, duele, pero mi vida y mi carrera siguen adelante, y voy a demostrarlo con mi trabajo. Además, en sus apariciones públicas posteriores a la ruptura, los periodistas, siempre al acecho, buscaban en su rostro, en sus respuestas, alguna grieta, alguna señal de desánimo. Y lo que encontraron, en general, fue una actitud madura y digna. Demet Özdemir, conocida por su elegancia y su profesionalismo, evitó entrar en detalles sobre la ruptura, respetando la privacidad de ambos. Esto, en sí mismo, es una reacción. Es una forma de gestionar una situación difícil, eligiendo el silencio y la discreción en lugar de la exposición. Y esa discreción, cuando se trata de una figura pública, a menudo genera aún más preguntas y, a la vez, admiración por parte de quienes valoran la compostura. Podemos inferir que internamente la ruptura seguramente tuvo su impacto.
Es imposible que una relación de L. a intensidad que se percibía no deje huella. Sin embargo, su reacción secreta no fue la de una persona que se derrumba públicamente. Fue más bien una reacción de fortaleza interna, de resiliencia y de un profundo sentido de autorrespeto. Se enfocó en sí misma, en su bienestar y en su crecimiento personal y profesional. Observemos también sus redes sociales. A veces en las redes sociales, las celebridades intentan proyectar una imagen que no siempre se corresponde con la realidad, pero otras veces, las publicaciones pueden ofrecer destellos de lo que están sintiendo. Después de la ruptura, Demet Özdemir siguió publicando contenido, pero se notó un cambio sutil en la temática. Quizás un mayor énfasis en momentos de tranquilidad, en reflexiones sobre la vida, en disfrutar de pequeñas cosas. No hubo indirectas ni mensajes velados dirigidos a Can Yaman, sino más bien una autoafirmación, una forma de decir, estoy bien, estoy enfocada en mi felicidad. Y eso, cuando se hace de forma genuina, es inspirador. Por otro lado, es importante recordar que las rupturas, incluso las más públicas, son experiencias profundamente personales. Lo que vemos en televisión o en las revistas es solo la punta del iceberg. La verdadera gestión del duelo, la tristeza o la decepción ocurre en la intimidad. Y es muy probable que Demet Özdemir haya tenido sus momentos difíciles, sus días de bajón, sus reflexiones profundas. Pero su reacción secreta fue no permitir que esos momentos definieran su imagen pública ni su camino. Fue una forma de protegerse y de seguir adelante con dignidad. Pensémoslo así, si alguien se ve constantemente en la prensa, con cada movimiento analizado, la decisión de no hablar abiertamente de una ruptura, de no ventilar detalles íntimos, es una decisión poderosa. Es una forma de recuperar el control sobre su propia narrativa. Demet Özdemir eligió no ser la protagonista de un culebrón mediático sobre su vida amorosa rota. Eligió seguir siendo la actriz talentosa, la profesional dedicada. Y esa elección, en sí misma, es una declaración de intenciones, una muestra de su fuerza interior. Incluso se llegó a especular sobre si ella retomaría su carrera en España, y lo cierto es que poco después vimos cómo se concretaba su participación en la serie El secreto de la familia Greco para Netflix. Este fue otro gran paso, una oportunidad profesional importante en un mercado diferente, y muchos lo interpretaron como una clara señal de que estaba mirando hacia adelante construyendo su futuro, sin dejar que el pasado sentimental la detuviera. Es como si hubiera tomado esa energía que podría haberse dirigido a lamentarse, y la hubiera redirigido a la consecución de nuevas metas, a la exploración de nuevas oportunidades. Eso, para mí, es una reacción muy inteligente y muy valiente. Y si nos ponemos a analizar las entrevistas que ha concedido, siempre ha sido notable su habilidad para responder con elegancia y profesionalismo. Nunca ha buscado protagonismo a raíz de su relación pasada. Cuando se le ha preguntado, sus respuestas han sido siempre concisas, respetuosas y enfocadas en su trabajo. Esto refuerza la idea de que su reacción secreta fue una decisión consciente de mantener su vida privada separada de su carrera pública y de gestionar sus emociones de una manera madura y adulta. En definitiva, si tuviéramos que definir la reacción secreta de Demet Özdemir a la ruptura con Can Yaman, podríamos decir que fue una combinación de fortaleza, profesionalismo, discreción y un enfoque decidido en su crecimiento personal y profesional. No fue una reacción explosiva ni pública, sino más bien una manifestación interna de resiliencia que se tradujo en acciones concretas, seguir trabajando, enfocarse en nuevos proyectos, mantener la dignidad y el respeto por sí misma y por su expareja. Es la demostración de que incluso cuando el corazón sufre, la voluntad y el propósito pueden ser motores poderosos para seguir adelante. Y eso, en el competitivo mundo del espectáculo, es un rasgo muy valioso y admirable. Su historia nos enseña que a veces, las reacciones más poderosas son las que se viven y se gestionan internamente, y se manifiestan en la forma en que uno elige continuar su camino. Y bueno, hemos llegado al final de este análisis tan interesante. Espero de verdad que les haya gustado esta inmersión en la posible reacción de Demet Özdemir a su ruptura con Can Yaman. Hemos intentado desgranar las pistas, interpretar los hechos y, sobre todo, ofrecerles una perspectiva que vaya un poco más allá de los titulares. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Tienen ustedes alguna otra interpretación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante o útil, no olviden darle un gran me gusta,
que nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos. Compártanlo con sus amigos a quienes también se pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido para ustedes. Gracias por vernos. Hasta la próxima.